Vamos a ponernos de pie, hermanos, para elevar una oración delante de la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Venimos en palabras de oración. Padre buen Dios, en esta hora, Dios mío, le damos toda la gloria, Señor, toda la alabanza y toda la exaltación, porque usted se lo merece, poderoso Rey. Gracias por la oportunidad que nos das de alabarte, de exaltarte, juntamente con mis hermanos, Señor. Para eso nos hemos congregado, poderoso Rey. Y le pedimos en esta hora que tome el control de su palabra, que su palabra corra y sea glorificada, Dios mío. Haga la obra para la cual tú lo envías a cada corazón, Señor. También llega a la distancia con poder y con toda autoridad, bendito Salvador. Permítenos anunciar tu palabra con toda libertad, Señor. Que tu Espíritu Santo ministre nuestras vidas poderosamente, Señor. Para la gloria de tu nombre te lo pedimos, Señor. Para la gloria de tu nombre, bendito Salvador. Abre la mente, el corazón de tu pueblo, Señor. Que los amigos también puedan recibir la bendición de lo alto. Liberta, sana, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Y que el nombre de Jesús reprendemos todo obstáculo, toda obra de las tinieblas, Señor, por el poder de tu palabra, Señor. Amén y amén. Abrimos nuestras Biblias. Carta a los Filipenses, en su capítulo número 4. Capítulo número 4 de Carta a los Filipenses. Y a su nombre. Filipenses capítulo número 4. Para la gloria del Señor. Cuando usted lo haya encontrado, hermano, me contesta y me confirma con un amén. Muy bien. Leemos la palabra como está escrita, honrando al Padre, al Hijo, y bajo el poder del Espíritu Santo, nos dice el versículo número 1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, está así firmes en el Señor, amados. Amén. Puede tomar su asiento, hermano. Y vamos a meditar en esta tarde bajo el tema firmes en el Señor. Firmes en el Señor. Podemos denotar a simple vista el deseo que Pablo tenía para la iglesia en Filipo. Y el deseo de Pablo es que los hermanos se mantuvieran firmes en el Señor. Sabemos que la firmeza es muy importante para nuestras vidas como cristianos. Sabemos que estar firme es estar constante delante de Dios. Cuando hablamos de firmeza, hablamos de fuerza, fortaleza espiritual, de tener fe dentro del Evangelio, que a pesar que vengan las muchas pruebas y las muchas dificultades para nuestra vida, vamos a mantenernos constantes delante de la presencia de Dios, buscándole, congregándonos, ayunando, orando, vigilando, haciendo todo lo que tiene que ver con las cosas espirituales. Cuando hablamos de firmeza, sabemos que lo opuesto a firmeza o a ser fuerte es ser débil, es ser inconstante, es no buscar de la presencia de Dios. Y Pablo sabía que en la trayectoria dentro del Evangelio que él había vivido hasta ese momento, no se le había tornado fácil a este hombre, siendo un instrumento poderoso en las manos de Dios
y Jesús mismo revelándole los padecimientos que iba a sufrir en su vida. Era un modelo a seguir para la iglesia. Dios esperaba que en la persona de Pablo los hermanos pudieran observar no a alguien débil, a alguien debilucho, que anduviera llorando por cualquier cosa, sino a alguien que tuviera el carácter de Cristo, alguien que se parara firme dentro del evangelio. Por eso Pablo dice: sé imitadores de mí, como yo de Cristo. Que pudieran observar en Pablo un carácter que no se doblegaba por cualquier cosa, sino que a pesar de lo que llegaba a su vida, sabía seguir hacia adelante. Y sabiendo que todo cristiano está expuesto a padecer dentro del evangelio, él tiene que animar a los hermanos, tiene que alentarlos a seguir hacia adelante, ya que las pruebas hasta cierto punto es algo normal en la vida del cristiano. Las pruebas es algo que como cristiano no podemos evadir. Vamos a padecer por momentos, vamos a sufrir angustia por momentos, tristeza por momentos, por lo que a nuestras vidas ha de llegar. Pero a pesar de las pruebas que lleguen a nuestra vida, contamos con nuestro ayudador, que es el Espíritu Santo. Contamos con el fiel Consolador que Cristo nos ha mandado para la tierra, para que éste nos dé la capacidad y la fuerza para seguir hacia adelante. Pero sabiendo Pablo que caminar dentro del evangelio no era nada fácil, él sentía el deseo de que los hermanos se mantuvieran firmes dentro del evangelio. Cuando algunos le daban la espalda a Cristo, se apartaban del verdadero camino, a Pablo le dolía en el corazón. Cuando de entre la congregación se levantaban hombres amadores de sí mismos, que no perdonaban el rebaño, que tenían un propósito y era hacer desviar al cristiano del verdadero camino, Pablo lloraba, se presentaba delante de la presencia de Dios. Sabemos que Pablo andaba predicando por las diferentes iglesias que Dios le permitió levantar para la gloria de su nombre, pero el Espíritu le revelaba por momentos. El Espíritu le hacía sentir que después de su partida se iban a levantar hombres aún dentro de la congregación, que iban a tratar de trastornar la fe de los cristianos, iban a tratar de desviarlos del verdadero camino. Pero Pablo siempre les alertaba que a pesar que se levantaran hombres con cierto intelecto o filosofía humana, ellos tuvieran el conocimiento, el temor delante de la presencia de Dios, que mantuvieran los ojos bien abiertos, porque si el cristiano se descuida, se duerme, viene cualquier persona a debilitar su fe, hacerlo pensar diferente de lo que ha creído en cuanto a la palabra de Dios. Pero Pablo siempre se mantuvo alerta, vigilante, cuando tenía que dejar a Timoteo, cuando tenía que dejar a Tito, a cualquier cristiano al frente de la obra de Dios. Este lo instruía específicamente para que supieran enseñar a la iglesia, para que supieran pelear la buena batalla de la fe. Pablo le dice en una ocasión a Timoteo: ocúpate en la palabra en cuanto voy a verte. Lo manda a que se llene del conocimiento de la palabra de Dios, para que tenga la firmeza necesaria cuando venga la tempestad para la congregación. Pablo le dice a Timoteo en cierta ocasión que se levantarían hombres maestros conforme a sus propias concupiscencias, apartarían la verdad del oído, pero tú sé sobrio, sufre, padece por la causa de Cristo. Él estaba pronto a ser sacrificado, dice la palabra, que le dice a Timoteo. Pero aunque no estuviera Pablo, aquel hombre que Dios levantó con poder, tenía que estar Timoteo,
quien tenía que mantenerse firme delante de la presencia de Dios. Y así a lo largo de la historia Dios ha levantado hombres que ya no están en esta tierra, hombres que en verdad se pararon firmes delante de la presencia de Dios, a pesar que quizás tuvieron debilidades en su humanidad como todo cristiano, pero supieron mantenerse firmes hasta el final, predicando la palabra de Dios, no adulterando el mensaje de las sagradas escrituras, sino que predicando las palabras tal cual Dios la ha dejado en esta tierra, una palabra que tiene autoridad, una palabra que tiene firmeza, una palabra que es capaz de transformar la mente, el corazón del hombre, que es capaz de convencer al hombre de pecado, que es capaz de hacer volver al hombre que va caminando por un camino de error, hacerlo volver al verdadero camino. Esa firmeza es la que Dios también espera que nosotros tengamos. Qué difícil es predicar la palabra cuando estamos en angustia, cuando estamos siendo perseguidos. Qué difícil es para el cristiano buscar de la presencia de Dios cuando hay dificultades. Pero sabe algo, que a pesar de las dificultades que vengan a nuestra vida, Dios espera que nosotros le busquemos. Dios espera que nosotros prediquemos la poderosa palabra, que nos comportemos como verdaderos cristianos, porque cuando tal cosa hacemos delante de la presencia de Dios, vamos a ver un respaldo poderoso. Aún el profeta Elías se sintió que ya no podía avanzar pidiendo la muerte, porque sabía que lo que estaba pasando no era nada fácil, pero aún dentro de la debilidad en la que se encontraba, el Dios del cielo lo visitó a través de un ángel, dándole la fortaleza para seguir hacia adelante. El profeta Jeremías llegó a decir: basta, oh Jehová, ya no voy a anunciar tu palabra, porque entre más anuncio tu palabra, el pueblo se levanta en contra de mí. Sufro tanto oprobio, sufro tanta angustia, ya no hablaré en el nombre de Jehová. Pero había algo en el corazón del profeta que lo impulsó a seguir hacia adelante. Ese es el poder del Espíritu Santo, que da la firmeza a la iglesia para que sepa seguir hacia adelante. El profeta Jeremías solamente tenía que abrir su boca y Dios la iba a llenar de palabra. En tribulaciones, en angustia, cuando quizás hay debilidad, no sentimos fortaleza para nada. Muchas veces no sentimos fortaleza para adorar, para predicar, para platicar incluso con algún hermano. Pero a pesar de todo eso, tenemos que esforzarnos a buscar de la presencia de Dios, porque Dios dice la palabra que cuando estamos en debilidad, Él perfecciona su poder sobre nuestra vida. Y esa es la firmeza que nosotros necesitamos tener en el Señor. Cuando hay debilidad, hay estancamiento. Cuando la iglesia está debilitada, no va a avanzar. Hay proyectos por alcanzar, hay tantas cosas por hacer dentro de la obra de Dios, pero si hay debilidad, no va a haber ánimo de hacerlo. Pero cuando nos encontremos en debilidad, quizás en angustia, en pruebas, en dificultades, necesitamos dar un paso hacia adelante. Necesitamos creer a la palabra de Dios, que Dios está en nuestra vida como poderoso gigante para obrar en gran manera en nuestra vida. Esto es lo que nosotros necesitamos, tal firmeza delante de la presencia de Dios. Cuando dice la palabra que estaban edificando los muros y Jerusalén en tiempos angustiosos, en el tiempo de Esdras, Zorobabel y Nehemías, dice la palabra que Esdras abre los escritos de la palabra de Dios, y cuando el pueblo escucha la palabra de Dios, se quebrantó delante de Dios. La palabra los estaba confrontando, pero dice la palabra que era día solemne delante de Jehová,
era día de fiesta, día de gozo, no para estar lamentándose, no para estar llorando. Bien dice la palabra que para todo hay tiempo. En ese momento Dios los esperaba que estuvieran gozosos, que estuvieran alegres por todo lo que Dios había permitido en su vida, pero ellos estaban tristes, dice la palabra, cuando de repente viene la voz de Jehová y manda a Dios al pueblo a que vayan a alimentarse, porque ni querían comer, no que habían convocado ayuno, sino que era grande la tristeza que sentían, que no tenían aliento siquiera de alimentarse, de disfrutar ciertos alimentos. Pero Dios los manda a que estén alegres, a que sean fuertes, porque Él dice, hermano, que la fortaleza o el gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando nosotros estamos firmes, a pesar de lo que llega a nuestra vida, pero confiando que Él puede hacer algo en nuestra vida, confiando que Él es poderoso para extender su mano de misericordia, su mano que puede hacer cosas grandes, maravillosas en nuestra vida. El deseo de Pablo era que la iglesia se mantuviera firme, que los hermanos tuvieran ánimo para seguir hacia adelante, que los hermanos tuvieran esa fuerza para hacer la obra de Dios en esta tierra. Cuando hay fortaleza en nuestra vida, es algo tan maravilloso, porque queremos hacer todo lo que se hace dentro de la congregación. Queremos estar sometidos delante de Dios. Si hay evangelismo, queremos ir al evangelismo. Pero cuando el cristiano está en debilidad, no siente deseo de salir a evangelismo, ¿quién le va a ir a predicar a los amigos? Siente en su corazón, si me siento debilitado, me siento desfallecer, no siento gozo, no siento fortaleza para hablar la palabra de un Dios que es poderoso. Cuando el cristiano está en debilidad y se deja dominar por la debilidad, se siente derrotado a pesar que Dios está con él. Se siente frustrado a pesar que la mano poderosa está sobre él. No se ha manifestado por la debilidad, porque no actúa con fe. Cuando nosotros sentimos la debilidad, pero sabemos que Dios está en nuestra vida, debemos de seguir hacia adelante. Necesitamos avanzar. Hay cristianos que están tan debilitados dentro de la congregación, que cuando se les dice va a tener un privilegio, hermano, usted va a cantar las alabanzas, usted va a cantar los coros, usted va a predicar la palabra, pero se siente desanimado. Y estar desanimado es sinónimo de estar debilitado. Dice, hoy no me siento bien, hermano. Es que siento que me va a dar catarro, dice el que le quedó a la par. Es que siento que no me va a dar la garganta. Mentira. Es que se siente desanimado. No siente fuerzas para cantar. No siente fuerzas para adorar. Sabe que estar en la debilidad muchas veces es normal, porque sentimos como seres humanos. Pero el problema radica cuando le damos lugar a la debilidad y se apodera por completo de nuestra vida. Muchos cristianos han vuelto atrás por la debilidad, por el desánimo que se ha apoderado en su vida. A pesar de que nos sintamos en esa condición, necesitamos avanzar, necesitamos hacer la obra de Dios en esta tierra. ¿Cuántas veces no se han estancado quizás campañas, cultos al aire libre? Porque no se siente la capacidad de hacerlo o de realizarlo, cuando quizás el Espíritu Santo ha desesperado hacerlo. ¿Cuántas veces no hemos sentido el deseo quizás de pararnos en una calle, predicar la palabra con toda autoridad, o acercarnos a un amigo, hablarle la palabra